La cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se ha hecho presentes en este día, y también damos la cordial bienvenida a todos aquellos que ya están anhelantes de poder escuchar la palabra de Dios por medio de las redes sociales. Le voy a pedir en esta hora que por favor se ponga sobre sus pies, me ayude a declarar lo que es la palabra de Dios sobre nuestra vida. La palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos cambia, la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios realmente hace grandes cosas sobre nuestra vida. Así que tome la palabra de Dios, si usted gusta puede levantarla o se la pone aquí en su pecho, y por favor repita fuertemente después de mí. La palabra de Dios me transforma, me guía por sendas de justicia, me sustenta, me enseña, me hace fuerte, me brinda conocimiento de mi amado Padre Celestial. La palabra de Dios me inspira, me edifica, me conecta con Dios, es alimento para mi alma, es lámpara en mi camino. Amo la palabra de Dios. Y por favor abra su Biblia en el segundo libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo 9 completo, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. En la versión que yo lo voy a leer se denomina la bondad de David hacia Mefiboset. No sé si usted ha escuchado ya sobre Mefiboset, pero si no, esta mañana usted lo va a escuchar. Y dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán o Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo harás tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Padre y buen Dios, Señor, oh Dios eterno, en esta bendita y preciosa hora, venimos delante de su presencia divina, Padre del cielo, a darle gracias. Gracias por la bendición que tenemos de tenerlo como nuestro amado Padre celestial. Gracias, mi Dios amado, por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Gracias, eterno y bendito Dios de Israel, porque sabemos que en usted siempre, Padre bendito, tendremos la bendición de estar cuidados por usted. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, solicito en esta hora, Padre bendito, que sea usted quien nos hable a nuestros corazones, y que esta mañana, este tiempo, Padre del cielo, sea de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema para esta mañana lo denomino: la vida puede cambiar en un segundo. Y la verdad que la vida tiene momentos buenos y momentos malos. La vida nos enseña que nosotros deberíamos de poder estar atentos en cualquier situación.
Algunos podrían decir, mire qué historia más triste esta. Otros podrían decir, mire qué bonita la bendición de tener estas clases de historias sobre la Biblia. Si algo nosotros debemos de saber, que cuando somos escogidos de Dios, nuestro final no va a ser a lo mejor la circunstancia, el momento, la situación difícil que usted está viviendo en este instante. Dios tiene siempre algo preparado para con cada uno de nosotros. Y aunque parezca que en un momento determinado Dios se ha olvidado de nosotros, eso no es así. Dios siempre está pendiente de sus hijos. Sus ojos están, como dice, al pendiente de cada uno de nosotros, porque dice que su palabra, que Él no descansa ni de día ni de noche. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era nieto del rey Saúl. ¿Quién era el rey Saúl? Era el primer rey de Israel. Es decir, Mefiboset en sus tiempos fue un príncipe. Fue alguien que gozaba de la realeza, alguien del linaje del pueblo de Israel, alguien que había disfrutado de los mejores manjares, alguien que había disfrutado de los mejores tiempos, alguien que había siempre comido a la mesa del rey. Y estaba vestido con una vestidura diferente a todos los demás. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquellas situaciones que llegan a nuestra vida, aquellas situaciones que no se esperan, aquellas situaciones en las cuales podemos pensar que algunos dicen, qué mala suerte la mía, que esto, que lo otro. Hay situaciones que van a suceder. Y mire, ¿qué es lo que pasa con Mefiboset? Dice que cuando él tenía 5 años llegó la noticia de la muerte del rey Saúl. Y los peligros de esto significaba que la familia de rey Saúl tenían que terminarla. Su nodriza o la que lo cuidaba lo tomó en sus brazos, y se cree que al correr el niño cae en la desesperación. En un segundo la vida le cambió por completo a Mefiboset. Mefiboset en sus primeros 5 años gozaba de tener todos los cuidados, de poder ser alimentado, pero ¿qué pasa después de este segundo? ¿Qué pasa después de este momento que la nodriza lo deja caer? Dice que él quedó lisiado, él quedó cojo de sus pies. Y qué difícil ha de ser el hecho de que un niño tan pequeño, de 5 años, pierda todos los beneficios que tenía para una vida tan tranquila y tan diferente a lo que él vivió. Primer libro de Samuel 31, versículos 4 y 6 nos relata un poco. Dice: entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan esos incircuncisos y me traspasen, me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero, todos sus varones perdieron la vida. ¿Qué significaba esto para la vida de Mefiboset? Se había muerto su abuelo, se habían muerto sus parientes, se había muerto su padre, y quedaba huérfano. Y todavía, después de quedar huérfano, quedaba lisiado, quedaba con una situación difícil. Perdió las posibilidades de poder caminar normalmente, perdió las posibilidades de estar en el palacio, perdió las posibilidades de tener tranquilidad. La nodriza dice que se lo llevó. ¿Y a dónde se lo lleva? Se lo lleva a una situación bastante difícil. ¿Qué significa el nombre Mefiboset? Significa el avergonzado, el que esparce vergüenza o produce vergüenza. Imagínese un niño de 5 años, se le truncó la oportunidad de poder caminar, se le truncó la oportunidad de poder gozar de lo que hace un niño, a lo mejor de querer jugar un deporte, de querer correr, de querer, inmediatamente todo en un segundo se fue. La vida es así. La vida en un momento determinado puede hacer que todos aquellos planes que a lo mejor se tenían se pierdan. ¿A dónde se fue? Se fue a la casa de Maquir, hijo de Amiel, un lugar llamado Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Lodebar significa una tierra sin pasto, un lugar desértico. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban los mendigos, estaban los endeudados, los despojados, los afligidos, los perseguidos, los golpeados por la vida, todos aquellos que habían sufrido una desgracia en su vida. ¿En qué lugar, cuál era el entorno en ese momento, de este niño? Era un momento difícil. Mefiboset estaba rodeado por lo peor. Mefiboset estaba, en lugar de estar bajo la realeza, estaba en un lugar seco, en un lugar árido, un momento determinado de la vida donde en sus tempranos tiempos le tocaba vivir una historia completamente diferente a la que a lo mejor sus abuelos y su padre habían encaminado para con él.
Qué difícil ha de haber sido para este niño. Qué difícil ha de haber sido para Mefiboset tener que vivir estos momentos difíciles. No sé cuántas caídas usted ha tenido en su vida. Cuántas situaciones lo han marcado dentro de su corazón, porque Mefiboset no solo estaba lisiado de sus pies. Mefiboset a lo mejor estaba lisiado de su mente, estaba lisiado de su corazón, estaba lisiado en su espíritu, porque para él él no valía absolutamente nada desde aquel momento. Estar en una etapa difícil desde pequeño, estar en una situación completamente, en una ciudad completamente olvidada, una ciudad donde no había esperanzas absolutamente de nada. No sé qué es lo que pudo haber pasado en su vida. Muy probablemente desde muy pequeño usted ha sido discriminado, ha sido visto mal. Lo han apartado, lo han ignorado, lo han hecho la diferencia en usted. Quizás ha sido parte lastimosamente, de aquella niñez que ha sufrido un abuso, pueda ser sexual, pueda ser verbal, pueda ser de cualquier índole. Pero qué difícil ha de haber sido para Mefiboset tener que pasar todo aquel tiempo allá. Posiblemente Lodebar no está hoy identificada como una ciudad en cualquier parte del mundo, pero sí posiblemente está en su mente, está en su corazón, está en su entorno, está en su hogar, está en su matrimonio, está en su diario vivir. Porque en realidad se dice que se vivía en Lodebar un momento sin fruto, una vida llena de escasez, una vida lejos de Dios, una vida llena de errores, una vida donde no había derecho a decir nada. Simple y sencillamente eran los olvidados de toda aquella generación. Porque allá había vergüenza, había dolor, había tristeza, había momentos difíciles. Hay un detalle muy interesante en esa historia que quiero que usted lo pueda ver hoy. Y lo importante es cuando viene la restauración de Dios a la vida del ser humano. No se dice cuántos años habían pasado. Han de haber sido varios, en los cuales él, qué difícil ha de haber sido querer moverse para un lugar y para otro y no podía. Mefiboset estaba en aquella ciudad donde no habían sueños, donde no había pasto, donde había aquella tierra árida, donde Maquir y Amiel lo habían recibido, no se sabe si porque le habían tenido lástima o porque tenían agradecimiento con el rey Saúl. Pero mire qué hermoso cuando Dios tiene todo a nuestro favor. Amiel tiene un significado muy especial y dice: Dios es mi pariente. Y si Dios es mi pariente, se sabe que somos hijos de nuestro amado Padre Celestial. Sabemos que Él nunca nos va a abandonar. Mefiboset nunca estuvo abandonado. Estuvo a lo mejor alejado un tiempo. Estuvo a lo mejor con dificultades. Estuvo con limitaciones. Estuvo con todas clases de carencias sobre su vida. Pero la mano poderosa de Dios siempre se esperaba en Dios. Siempre hay un momento donde el segundo de Dios va a cambiar su vida, va a cambiar su entorno, va a cambiar aquellas situaciones que a lo mejor hoy están siendo difíciles en usted. A Mefiboset a lo mejor todos le habían dado la espalda, donde él decía y a lo mejor se preguntaba de aquella situación qué había podido pasar. Mefiboset tenía derecho a las tierras de su padre, de su abuelo. Pero al tener que huir, porque se sabía que en aquellos tiempos, cuando era un cambio de reinado, lo que hacían era exterminar a todos aquellos parientes del antiguo rey. Y algunos dicen, bueno, que está bien, otros dicen que estaba mal, pero era por el resentimiento que podía quedar en algún momento de aquellos familiares. Por las malas decisiones a lo mejor que en algún instante de la vida se podían llegar a tomar. Mefiboset era considerado, él se consideraba un perro. Él se consideraba un perro muerto porque cuando llega adelante, imagínense, yo quiero que usted se imagine. Cuando llega Siba, allá donde Mefiboset, ¿cómo lo habrá recibido Mefiboset? Quizás con asombro. Cuando preguntan, ¿y quién es Mefiboset aquí? Él ha de haber dicho, quizás me vienen a buscar, hoy sí me van a matar. Se dieron cuenta que soy familiar del rey Saúl y hasta ahora se acordaron, pero me imagino ha de haber tenido temor. En ningún momento se ha de haber imaginado, vienen por mí para llevarme al palacio. No, él ha de haber dicho, me vienen a aniquilar porque se dieron cuenta que soy el único que ha quedado de la casa de Saúl. Muchas veces en la vida, así también piensa el ser humano actual.
No sé si se le ha pasado por su mente en algún momento, recibe una llamada y usted dice, a saber qué mala noticia me van a dar. A saber hoy a saber de qué me van a acusar, a saber de qué me van a criticar. Y la gente lo que quiere es bendecirlo, porque es el instrumento que Dios está ocupando en aquel momento. Puede ser que Mefiboset en aquel instante no creía lo que estaba sucediendo, pero obedientemente se va con Siba, llega delante de la presencia del rey. Imagino el rey en todo ese palacio tan hermoso, y Mefiboset se ha de haber sentido extraño en aquel lugar. No era un lugar aparentemente para él. No era un lugar de a lo mejor que él se acordaba que había estado ahí. Pero qué hermoso es cuando nuestro amado Padre Celestial ocupa esos segundos especiales y pone en el corazón de David el hecho de que se recuerde del pacto que había hecho con su amigo Jonatán. ¿Y cuál era el pacto? Que si alguno de los dos faltaba, se tenían que apoyar para que su generación no quedara perdida y no quedara al olvido. Muchas veces nosotros, Dios nos pone situaciones en nuestra vida y no reaccionamos. Qué bueno que el rey David inmediatamente dice, se me viene este pensamiento, pregunta quién es e inmediatamente actúa. Qué bueno es cuando hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer en esta tierra. Porque David se pudo haber hecho el desentendido y decir, bueno, Dios me puso esto, y quizás como dicen algunos cuando tienen que hacer algo en bien, esto no es de Dios, dicen. Esto este es un pensamiento que me ha venido y no creo que sea de Dios. Muchos así dicen cuando le dicen, mire, el Señor pone en el corazón y le vas a entregar esto a X hermano. Esta no es la voz de Dios, dicen. No puede ser posible que Dios me esté diciendo que dé algo. En este caso David, que era desprendido de las cosas materiales, hace esto. Y cuando ve que viene Siba, le dice, te voy a entregar esto, te voy a entregar lo otro. Pero mire cómo es el ser humano cuando está en un mundo completamente diferente. Cuando está en sus aflicciones, cuando está en sus problemas, cuando está en sus dificultades. El rey le está diciendo que le va a devolver todo lo que le pertenecía al rey Saúl. Y él inmediatamente dice, ¿y por qué tú tienes la mirada para conmigo? Porque yo soy un perro muerto que no valgo nada. En lugar de decirle, bueno, está bien, o sea, si me quiere devolver eso, con mucho gusto lo recibo. No, el humano es así. El humano en sus dificultades, el humano en sus problemas, el humano en sus momentos difíciles, lo menos que piensa es que Dios lo quiere bendecir. Lo menos que piensa es que hay una forma de Dios, hay un destino de Dios para poder bendecirlo. Los segundos en Dios son importantes y también deben de ser importantes sobre nuestra vida. Dice que cualquiera podría decir, entonces la historia termina que Mefiboset caminó. No, Mefiboset no pudo volver a caminar. ¿Qué era el beneficio que tenía? Él en ese momento estaba siendo libertado de aquellas situaciones en las cuales de hasta 5 años le habían causado dolor, le habían causado una situación difícil. Él nunca pensó que podía llegar al palacio. Él nunca pensó que podía llegar a gozar de aquello que en algún momento le pertenecía como rey. Si algo me llama la atención de Mefiboset, no es como otros que dicen, bueno, me vienen a buscar y quieren hablar conmigo. Si quiere él que venga a buscarme. Todavía. Muchas veces el necesitado se comporta de una manera difícil y complicada. Se vuelve rebelde, se vuelve como que si no fuera él el que necesita. Mefiboset dice que llega delante de la presencia del rey, se humilla delante de él, se inclina como una persona respetuosa. ¿Qué tal hubiera sido si Mefiboset hubiera dicho, bueno, hoy es mi momento, a mí me tocaba ocupar esa silla donde está el rey, así que yo voy a tomar posesión? Como muchos en algún momento piensan. No hubiera podido dejar que el favor de Dios se moviera hacia su vida. No hubiera podido dejar que lo que Dios tenía preparado para con él fuera y se hiciera rema en aquel momento. La vida de Mefiboset no tenía sentido hasta aquel instante. La vida de Mefiboset era me imagino yo, una vida que él quería a lo mejor morir en cualquier momento. Pero qué bueno es cuando encontramos en la Biblia seres que han dejado un legado. ¿Y quién había dejado ese legado? Saúl no era el que había dejado el legado para la bendición de Mefiboset. Había sido Jonatán su padre. ¿Por qué? Porque la lealtad en Jonatán hacia David había sido grande, había sido especial, había sido diferente a todos los demás. Puede ser, yo he oído a personas que dicen, ¿y yo qué gano con ser leal?
Entonces aquí hay un ejemplo de lo que se gana con siendo leal. La lealtad lo que trae es honra. La lealtad lo que trae es que en algún momento determinado de la vida Dios nos va a hacer el favor de poder remunerar, de poder restituir, de poder hacer algo hacia nuestras vidas. ¿Qué es lo que hacía Jonathan en aquel momento? Él le avisaba a David porque su padre, después de que vinieron de aquella guerra o cuando David derrota al gigante, de donde decían David mató a 1000, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, había llegado odio, había llegado envidia al corazón de Saúl. El corazón de Saúl estaba mal, el corazón de Saúl no estaba de acuerdo al corazón de Dios. Él maquinaba cómo matarlo, pero Jonathan le avisaba cualquier cosa. Imagínense qué hermoso, después de tener esa lealtad, ahora venía la recompensa y no venía directamente para con él. Venía para su hijo. Segundo libro de Samuel 8:15 dice: y reinó David sobre todo Israel, y Israel administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Cuando llega aquel momento, qué bueno es que David tenía su corazón conforme al corazón de Dios y había llegado el tiempo de restitución para Mefiboset. Llegaba aquel momento de restitución para que ya no estuviera en aquellas situaciones difíciles de la vida, sino que pasara a ocupar de todo aquello que la vida le había robado o le había quitado en su debido momento. Algunas personas dicen, he escuchado a varios que dicen, la vida me debe mucho. Yo creo que la vida no nos debe nada. Nosotros le debemos mucho a Dios y a la vida. Así debería de ser nuestro pensamiento. Pero muchas personas dicen, no, si a mí, la vida me debe muchas cosas. Y es bueno que la vida se vaya poniendo al día conmigo, dicen algunos. La vida desde aquel día no fue igual para Mefiboset. Desde aquel día él dice que ocupó el lugar que le correspondía. Me imagino que las heridas que le habían causado dentro de su corazón se fueron sanando una por otra. Él tenía un lugar especial en la mesa del rey. Él recibía, en aquel día no solo recibía las posesiones de su abuelo Saúl, sino que recibía también la dignidad, la posesión de sus cosas. Recibía el poderse sentir en un ambiente completamente diferente. Sus ropas fueron cambiadas, me imagino, día con día. No sé cuando llega delante de la presencia del rey cuántas, si llegaba con ropa a lo mejor un poco limpia, un poco sucia, no sé cuántas veces se cambiaba el día. Quizás esa ropa ocupaba quizás para toda la semana, quizás ocupaba para todo el mes. Pero cuando llegaba delante de la presencia del rey, el rey David le daba un lugar en su mesa. Muchas veces, mire qué triste es la historia de los seres humanos, nos invitan, vamos a decir, a un lugar. Y lo invitan y usted llega y usted se comporta como dicen, como usted es. ¿Qué es lo que pasa después? No lo vuelven a invitar. Si a usted por alguna situación no han invitado y ya no lo han vuelto a invitar, puede ser que su comportamiento no fue el correcto. Cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, estamos dentro de un proceso de reconstrucción. Estamos dentro de un proceso de restauración y nosotros debemos de reconocer que no es como se dicen algunos, yo merezco que me traten bien. Pero usted a lo mejor se comporta mal, entonces ¿por qué lo tienen que tratar bien? Cuando somos hijos de Dios, debemos de saber que estamos bajo la presencia del Dios eterno. Mefiboset estaba rodeado de inmundicia, de miseria, de mentira, de olvido. Pero en ese tiempo él estaba pasando de un momento de miseria a la abundancia. Pasaba de un momento de tristeza a alegría. Pasaba de un momento de olvido a ser reconocido. Pasaba de ser mal visto a ser honrado. Pasaba de ser, como dicen las personas, de ser un nadie a la mesa del rey. Pasaba de comer mal o quizás no comer a estar en una mesa donde realmente había sobreabundancia. Pasaba de un estatus de ser de mendigo, de ser que nadie lo valoraba, que para nadie era importante, a un estatus real. Eso es lo que hace nuestro amado Padre Celestial cuando nosotros nos llegamos delante de sus pies. Él nos mueve de nuestra situación actual a una situación completamente diferente, a ser llamado real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque solo Él realmente puede cambiar los tiempos. Pasaba de ser un miserable a ser un heredero de la gloria de Dios. Pasaba de ser que no tenía nadie a su cargo a ser alguien que tenía personas a su cargo. Siba, en su debido momento, como le fueron ordenados, él
y sus hijos eran los servidores de Mefiboset. La historia no nos dice cómo él se había comportado. Sí nos habla que en un momento determinado él tenía corazón agradecido para con David. Cuando David se va huyendo porque tenía el problema con su hijo Absalón, dice que Mefiboset guardaba luto. Y de eso debemos de tener cuidado. Mire que cómo son las cosas. Siba era el canal de bendición para poder encontrar en su debido momento a Mefiboset, y en su instante lo hizo bien, porque él pudo haber dicho: yo no conozco a nadie, yo no sé quién es. Así como dicen algunos: mire, tiene el teléfono de alguien. No lo tengo. Y todos los días habla con la persona. Pero no lo tengo. Fíjese que así, no sé si te ha oído esto: se me acaba de resetear el teléfono y perdí todos los contactos, dicen. Pero así es la gente. Pero mire qué bonito Siba cuando tiene que encontrar. Más adelantito Siba no se comportó bien, porque cuando David andaba huyendo y andaba con varios, él dice: no, sí, ¿y qué andas haciendo aquí? No, es que Mefiboset le dice, él sabe que tú no estás ahorita, que usted no está, rey, en su trono. Entonces él se fue para allá, porque él quiere usurpar, él quiere ocupar el lugar que le corresponde. Y no era así, la verdad. La Biblia nos relata y nos dice que eso no era así, que en su debido momento Mefiboset estaba cargado, estaba triste, estaba angustiado porque su rey no estaba. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros estamos por pasar a una etapa completamente diferente. No sé cuántos problemas, no sé cuántas dificultades, no sé cuántas situaciones usted está pasando en su vida hoy en este tiempo. Pero es el momento que nosotros sepamos que Dios tiene siempre una salida para cada una de nuestras situaciones. Y que en un abrir y cerrar de ojos, el Rey de Reyes y Señor de Señores cambiará nuestra situación, cambiará nuestro estatus, cambiará aquella situación que a usted le ha estado amargando por mucho tiempo. Es tiempo de que en este momento usted le pueda decir que se despida de la tristeza, se despida del temor, se despida del dolor, se despida de la conmiseración, se despida de todas aquellas cosas que le causan heridas dentro de su corazón, y comience a dar apertura a la gloria de Jehová, a pasar a una nueva etapa, a ser bendecido, a ser prosperado, a estar en victoria, a poder tener salud en abundancia. Imagínense cuando Mefiboset se sienta a la mesa del rey, ¿cómo se habrá sentido en aquella primera vez? Quizás un poco extraño, quizás con una situación difícil dentro de su corazón. Y yo quiero en esta hora que todos aquellos que están pasando momentos difíciles, sea usted un empresario, sea usted un emprendedor, o sea usted alguien que está viviendo momentos difíciles en su economía, donde usted dice: no veo por dónde pueda venir la bendición de Jehová. Es tiempo de que pase esa etapa de lo de bar en su vida, para que llegue al momento de poder estar delante de la mesa del rey, para ser bendecido, para ser prosperado, para ser y poder ver la gloria de Dios bendita sobre su vida. Es cambio de una nueva temporada. Es cambio para que usted diga: mi situación financiera desde este día se vuelve diferente. Imagínese Mefiboset, no tenía nada, absolutamente nada. Él estaba como dicen, estaba de pupilo, de huésped en aquella casa. Estaba de arrimado, pues vaya, ¿para qué? Pero en un segundo la situación de él cambió. Pasaba a ser el heredero de su abuelo. Pasaba a tener gente a su servicio. Él estaba, me imagino, agradecido con el rey David en aquel tiempo. Dios quiere que nosotros también reconozcamos nuestra situación, reconozcamos que necesitamos su ayuda, porque de las situaciones tan profundas a lo mejor que el humano muchas veces está, no es fácil salir. ¿Cómo puede salir de esa situación? Sale de la mano bendita de nuestro amado Padre Celestial. No sale culpando, porque podría ser que Mefiboset en su debido momento se culpaba todos los días, o culpaba a su nodriza, culpaba a alguien de aquella situación. Es momento de salir de esa situación. Es momento de decirle: gracias, Padre Celestial, porque tú tienes algo especial para con mi vida. Es necesario el decirle: gracias, Señor, porque tú abres los cielos a mi favor. Es necesario decirle: gracias por sentarme a la mesa, Padre del cielo, porque cuando Dios nos llama, lo que debemos de hacer es decirle: gracias, Padre Celestial. Muchos, imagínense, cuando una persona tiene mucho tiempo de no llamarlo, porque
Mefiboset pudo haber dicho, vaya, al fin se acordó. Qué bárbaro, hasta hoy se viene a acordar. Y así se comportan muchas personas. Cuando alguien le llama, vaya, al fin se acordó que tiene mamá. Al fin se acordó que tiene hijo. Al fin se acordó que tiene abuela. Qué bueno cuando lo ven llegar. Ay, tenía 7 años de no verte. De aquí hoy, a lo mejor hoy van a pasar 14. Y si son 14, a lo mejor si te vuelvo a ver en la otra vida, le dicen. En lugar de decir, qué bueno que has venido, qué bueno que estás aquí, qué bueno que te acordaste de mí. El humano no tiene eso generalmente. El humano tiene nada más el señalar. Yo digo, cuando alguien, no sé si a usted le ha pasado y le dicen, vaya, al fin me llamaste. Y yo digo, si la persona quería hablar con él, ¿por qué no le llamó ella? ¿Por qué no? Si ahí tiene el número de teléfono, ¿por qué no? Hay personas que en algún momento, ay, hoy que está, porque me imagino que Mefiboset ya estaba en otro nivel, se comportó bien. Pero hay personas que llegan a otro estatus, a otro nivel y ya no le hablan a nadie. Pero hay otros que también en un momento le dicen a la persona, lo vi por allá y ni tan siquiera me habló. Y la persona iba en otra cosa, menos viendo quién anda por un lado y por otro. Y yo digo, si tanto era de saludarlo, ¿por qué no fue y le dijo, mire, qué tal, cómo está, Dios le bendiga? Nada, es nada más el hecho de señalar la acción. Pero mire qué hermoso es cuando Dios restaura al ser humano. Mire qué hermoso es cuando Dios dice, hoy es tu día, hoy es tu momento, hoy es el instante, hoy es el segundo que yo voy a ocupar. Posiblemente usted va a hacer la función en un momento determinado de David cuando Dios le ponga dentro de su corazón el honrar a alguien. O puede ser que usted va a ser el Siba en algún instante también, el que va a decir, va a informar sobre alguien que le pregunten. O posiblemente también está en una situación tan difícil y complicada que va a ser y va a pasar como Mefiboset, de ser lo que era en algún momento, a entrar a la casa bendita del rey, a gozar de todos los beneficios que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Yo quiero que en esta hora, si usted ha estado pasando momentos de soledad, momentos por lo que le pasó quizás hace años, quizás hace una semana, quizás hace décadas, es momento de desprenderse de todo eso. Es momento de olvidarse de aquellos momentos difíciles. Es momento de decirle, Señor, por favor, yo quiero que tú sanes esa situación que me pasó. Mefiboset recibió la sanidad del Padre y pudo él estar delante de la mesa del rey todos los días. Si él hubiera tenido rencor, si él hubiera dicho hasta hoy se acordó el rey David de mí, hubiera tenido una vida todavía más infeliz de la que tenía anteriormente. Dios quiere hacer planes y tiene planes maravillosos para con nuestra vida, pero es tiempo que nosotros nos rindamos delante de la presencia de Él y dejemos que Él haga conforme a como Él tiene establecido en sus planes y sus propósitos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y lo que Él quiere es que le agradezcamos por cada segundo de la vida que nosotros tenemos en esta tierra. Si su situación es precaria, si su situación es difícil, si su situación en este momento es complicada, en el nombre de Cristo Jesús, sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios restituyéndolo, llevándolo a un nuevo nivel, llevándolo al estatus que le corresponde como hija bendita de Dios. Posiblemente la caída de Mefiboset fue en manos de una nodriza. Posiblemente usted está en una situación donde alguien le causó el daño más vergonzoso de su vida. Puede ser que hoy usted está pasando un luto que quizás de un familiar, quizás de su padre, de su madre. Pero si algo debemos de saber es que Dios siempre tiene el cuidado de cada uno de nosotros y debemos de estar anhelantes de que Dios cumpla sus propósitos, que Dios cumpla sus objetivos, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios siempre han estado pendientes de nosotros y no nos van a dejar solos. Prepárese para un cambio de temporada, prepárese para ver la gloria de Dios, prepárese para pasar de la tristeza a la alegría, prepárese para poder ver algo diferente sobre su vida y sobre sus generaciones. La generación de Mefiboset, me imagino que desde aquel día tampoco pasó las situaciones difíciles que él tenía. Pasó a una situación completamente diferente. Y en el nombre de Cristo Jesús, su generación, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, será bendita siempre en el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Él tiene cuidado de cada una de nuestras situaciones.
Y debemos de saber que nuestro final no va a ser como lo tenemos en este momento, sino que va a ser glorioso, va a ser especial porque está en las manos benditas de nuestro amado Padre Celestial. Me gustaría saber si en esta hora habrá alguien que quiera reconocer a Jesús de Nazaret como único y verdadero Salvador personal. Alguien que diga, mire, quiero salir de esa situación en la que me encuentro hoy en día. Hace algunos años tuve una situación difícil y no he podido salir. El único que lo puede sacar de esa situación es Cristo Jesús. ¿Habrá alguien dentro de los que estamos en este lugar que quiera reconocer a Jesús de Nazaret como único y verdadero Salvador personal? Usted que se ha sentido alejado, a usted que lo han hecho a un lado, la familia, vamos a decirlo, lo ha ignorado, no lo ha tomado el verdadero lugar que usted tiene que ocupar. Dios es el único que lo puede poner en lugares especiales. Dios es el único que lo puede llevar a una condición completamente diferente. Qué bueno que nuestra hermana ya está recibiendo a Jesús de Nazaret. Y a usted que está bajo la transmisión, quiero hacerle esta invitación también y que repita después de mí. A los que estamos aquí, por favor, oremos por todos aquellos que se van a convertir a Cristo Jesús. Y por favor repita después de mí: Padre y buen Dios, en esta hora le recibo como único y suficiente Salvador personal. O me reconcilio con usted, sabiendo que usted entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que muriera en mi lugar. Gracias por ese perdón que recibo este día. Me humillo delante de usted y le pido que por favor escriba mi nombre en el libro de la vida y no sea borrado jamás. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido a la familia de nuestro amado Padre Celestial. Que el Señor le bendiga.